pues vamos a comenzar. Todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es José Luis Valencia, soy director general de COMCE Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar y no solamente a nombre de COMCE Veracruz, sino a nombre de COMCE Nacional. Para nosotros es un gusto el poder contar con su presencia esta mañana, derivado de un esfuerzo que hemos generado a partir de la identificación de la necesidad de tener información fiable en torno a lo que está sucediendo y a los acontecimientos en torno a las cargas marítimas contenerizadas. Por esta situación que vivimos globalmente, por la situación que también vivimos localmente en temas portuarios y sobre todo porque todo ello viene a impactar en ajustes necesarios que importadores y exportadores deben realizar a sus planificaciones de costeo, es que desde COMCE, con el apoyo de organismos nacionales y empresas internacionales, hemos decidido generar este seminario de transporte marítimo de carga contenerizada, que se basa con un par de webinars que estaremos desarrollando a partir del día de hoy, continuando la semana siguiente, en torno a explicar sobre los acontecimientos que se están generando para la contratación de fletes marítimos y la operatividad portuaria en los principales puntos de entrada y salida marítima, evidentemente, de nuestro país. A nombre de COMCE Nacional, les damos la más cordial bienvenida. Marítimo, igualmente. Para poder realizar este webinar, contamos con la destacada participación de una organización que es la principal en torno a la gestión de servicios marítimos con distintos prestadores en el país, que es AMANAC. Esta asociación tiene muchos años de trabajo en nuestro país y es una asociación que respalda la labor de los agentes navieros, de los agentes marítimos y que representa toda esta gama de prestadores de servicios a los cuales importadores y exportadores acudimos para poder mover nuestras mercancías. Y dentro de esta asociación tenemos la participación de una línea naviera global de renombre con gran participación en el país, como lo es Maersk, quien a nombre de AMANAC nos estará compartiendo esta presentación el día de hoy, representada por el licenciado Jorge Monsalvo, a quien agradezco mucho su participación, la iniciativa de colaborar con nosotros y me voy a permitir presentar. Jorge es actualmente el responsable de las actividades de Customer Experience para Maersk México y Centroamérica. Entró a Maersk en el año 2003 bajo un programa de entrenamiento de Maersk International Shipping Education, incluyendo estudios académicos en logística y transporte marítimo en Dinamarca. Durante su trayectoria de trabajo en esta naviera ha cubierto distintas posiciones desde el área de operación, área de ventas, operación estratégica, logística y cobranzas, incluyendo experiencia en el extranjero como China o Panamá. Lanzamiento de la dirección de Sealand en México, una línea naviera especializada en el comercio intraaméricas, y también es miembro a través de Sealand del Consejo de AMANAC desde 2017 y miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal desde 2020. Jorge es egresado de la carrera de Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con estudios en la Universidad de Essex, Reino Unido. Mi estimado Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, por permitirnos tener esta colaboración en conjunto. Te cedo el micrófono, te cedo la pantalla para que podamos ahora sí entrar en materia. Muchísimas gracias, José Luis, equipo de COMCE, socios de COMCE. Encantado de participar el día de hoy con ustedes, de acompañarlos. Les agradezco de todo corazón la invitación de compartir estos siguientes minutos sobre una panorámica
un poquito general de qué estamos viviendo alrededor del transporte contenerizado, que ciertamente ha tenido, pues, ha presentado una buena cantidad de alta complejidad, ¿no? En los últimos meses, desde el inicio de la pandemia. Y pues encantado de participar. Agradezco también a nuestra asociación AMANAC también de considerarnos y permitir tener este espacio de compartir algunos puntos pues que consideramos importantes, relevantes de lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, si pasamos a la presentación, déjenme, les comparto aquí la imagen. ¿Me pueden confirmar si ya la miran, por favor? Una franja de la pantalla que dice autosave, posiblemente se esté cargando la presentación. Listo, ya la vemos. Perfecto. Pues vamos. Para hacer un recuento, pues realmente el mundo cambió, nos puso prácticamente a todos de cabeza desde el inicio de la pandemia, desde finales del 2019, y prácticamente esto ha pues retado todo lo que conocemos, todo lo que con lo que estamos familiarizados en cuestión de cadena de suministro, más allá del flete marítimo, ¿no? De cómo gestionamos a nuestros proveedores en origen o en destino, cómo manejamos nuestros inventarios, ¿no? La estrategia de nuestros almacenes, las estrategias de transporte, etcétera, etcétera. Brinca el COVID a finales del 2019, particularmente en México, ¿no? Nos toca, pues, el primer encierro por ahí de marzo del 2020, y se empieza a dar un fenómeno importante, interesante ahí, en el sentido que, pues, diferentes empresas estiman que la demanda en aquel momento, con toda la gente y con toda la economía, pues, desacelerada, frenada, dejan de pedir órdenes, ¿no? En el comercio global se frena, y en la perspectiva global, las empresas dejan de pedir, dejan de ordenar mercancías, se detienen cadenas de suministro. Algunos de ustedes recordarán también el paro, por ejemplo, de las automotrices aquí en México. Entonces, se frena por completo, de manera muy importante, el comercio internacional, en vista de esta expectativa de qué va a pasar con la economía en ese momento, ¿no? Después, para sorpresa de todos, realmente se da un fenómeno económico en donde, pues, todos nosotros como consumidores se empieza a detonar, se empieza a trasladar la manera, a transformar la manera en que gastamos, en que ocupamos el ingreso disponible que tenemos. Y se da un fenómeno en donde la gente, el grueso de la gente, deja de gastar en servicios, en vacaciones, en hoteles, en restaurantes, en teatros, en diversión, y empiezan a gastar en bienes. También esto un poquito acelerado de gente que, y primordialmente de Estados Unidos, de gente que sale de las ciudades y se va, digamos, a casas de campo, o a ciudades fuera del centro, para también tener acceso pues, a costos más bajos, a costos de vida más bajos. Entonces, lo que sucede es que cuando la gente se va a su casa de campo aquí en México, ¿no? Pues que la gente se va sale de los principales centros de ciudades, pues hay que equipar esas casas, ¿no? Y hay que comprar vajillas, colchones, televisiones, licuadoras, etcétera, etcétera, muebles y demás. Y todo eso acaban siendo bienes que requieren transporte. Entonces, después de que primordialmente en el segundo trimestre de 2020 se viene este freno, esta desaceleración en cuanto a la demanda de comercio de transporte contenerizado, viene en el tercer trimestre del año una reactivación bastante importante en medida que se habilita mucho de este consumo a través de las plataformas electrónicas de e-commerce. Y ahí es donde, pues, muchos de nosotros empezamos a comprar, empezamos a cambiar los hábitos de consumo. En lugar de estar yendo a tiendas físicas, pues comprar bienes a través de plataformas electrónicas, ¿no? Y entonces se da ese boom de
de demanda, de volver a reactivar los embarques, de volver a reabastecer inventarios, que ciertamente pues venían de estar en niveles muy bajos, y se crea esta nueva burbuja de demanda, ¿no? Una burbuja, una reactivación del volumen ciertamente inesperada para la mayor parte de todos los que estamos involucrados en esto. Y pues prácticamente reactiva, ¿no? El uso de los barcos, el uso de los contenedores, de las terminales, etcétera, etcétera, ¿no? La reactivación completa de la cadena de suministro. Junto con esto, pues también en el transcurso nos brinca el evento del canal de Suez, el barco que quedó ahí atravesado por varios días, acentuando, agregándole complejidad principalmente a los troncales de Asia a Europa, de los cuales se desprende pues, de manera armoniosa pues, muchísima complejidad y conexiones con el resto de la red marítima a nivel global. Después vienen impactos de COVID fuertes en la India, en China, con el cierre de terminales, particularmente, a lo mejor algunos de ustedes se recuerdan los cierres particularmente del puerto de Yantian, con toda esta reactivación de demanda y donde nuevamente hay demasiado volumen para transportar, empieza a haber también una falta de disponibilidad de suficientes contenedores que se va agravando, y ahorita regreso un poquito más a eso, se va agravando, se va acentuando conforme va pasando el resto del año. En lo que platico esto, pues ya prácticamente nos da, entramos a lo que es la temporada alta, a lo que tradicionalmente conocíamos como la temporada alta, pero ya venimos con estos factores que han impactado, digamos, la armonía, ¿no? La normalidad de una cadena de suministro regular. Inician los volúmenes incrementales en preparación de temporada decembrina de fin de año y pues nuevamente, ¿no? Vuelve a atacar una nueva cepa del COVID, el Delta, y pues también ponen aprietos ahí nuevamente las terminales en Asia, particularmente en este caso fue la de Ningbo, ¿no? También entramos a una temporada del año en donde se ve impactado la integridad de los servicios marítimos por temas climatológicos y que nuevamente le agregan más complejidad todavía a la capacidad que tienen las navieras de poder cumplir y respetar los itinerarios que se tienen publicados, que se tienen estimados, ¿no? Junto con pegado, pues también se empieza a ver ramificaciones de estos efectos de clima, no solamente en Asia, también empezamos a entrar a finales de año, donde también empezamos a enfrentar retos por clima en el norte de Europa, y pues bueno, eso un poquito tal vez sobre la panorámica global de qué ha sido o cómo ha impactado el tema de la pandemia, pues desde que arrancó, ¿no? Y bueno, ahorita yo creo que el capítulo más reciente que tenemos, pues a finales de año, principios de la variante Omicron, que afortunadamente no ha tenido tanto impacto como las anteriores. Sin embargo, creo que el reflejo que hemos visto particularmente aquí es en ausentismo vinculado por COVID, ¿no? ¿Qué está pasando, digamos, en el mercado? ¿Cuáles son de los puntos más interesantes? Creo que vale la pena resaltar de cómo han cambiado, a qué nos hemos enfrentado y qué deberían de esperar y a qué deberían de prepararse ustedes, digamos, como usuarios de la cadena logística. Por un lado, hay un componente de que la congestión en puertos sigue considerablemente alta. ¿Por qué es esto importante y a qué se da este fenómeno? De la disrupción que hay en la cadena de suministro, ciertamente es por este componente marítimo que ya platicamos anteriormente, pero hay un agravante muy importante adicional que es todo lo que pasa en tierra. Digamos, los barcos cruzan el Pacífico, cruzan el Atlántico, llegan a destino, pero no tienen la capacidad de continuar descargando de manera regular, de manera normal, porque la infraestructura que existe en tierra
no solo en México, sino a nivel global, realmente es insuficiente para la velocidad con la que ha rebotado el comercio mundial. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que los barcos pueden llegar, descargar, pero si no hay suficiente transporte terrestre en autotransporte o en ferrocarril, ¿no? Si no hay suficientes almacenes para desconsolidar y almacenar la carga, si no hay suficiente gente, cuadrillas para procesar, digamos, todo esto, la capacidad que se tiene o que se tenía de manejar y descargar estos buques anteriormente en esos tiempos, se ha visto impactada de manera importante, ¿no? También, digamos, ¿no? Hemos visto también impacto en nuestro país, en el personal de aduana, en donde también los tiempos se han visto impactados y han estirado, ¿no? Han alargado más el proceso completo para lograr tener el acceso a la mercancía. Ahora, no es que la gente, no es que las empresas, no es que las autoridades no quieran hacer algo al respecto, es que también hay un componente de qué tanto está en el control o qué tanto se tiene la infraestructura o la reacción rápida para poder activar todos estos, todos estos mecanismos para rebalancear la oferta, rebalancear la capacidad y poder atender todo esto. La realidad y lo que vemos a nivel global, no solo en México, es que ha sido muy difícil lograr completar suficientes recursos, transportistas, camiones, operadores, choferes, chasis, plataformas, almacenes, todo para poder reactivar. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que anteriormente a la pandemia, en general, ¿no? Un embarque, por ejemplo, de Asia a Estados Unidos, pues se podía tomar alrededor de 45 y 50 días de inicio a destino. Y listo, los clientes, los usuarios planeaban sus inventarios, planeaban sus órdenes, su estrategia de recompra, de replenishment con estos tiempos. El reto que hemos visto, que todos nos estamos enfrentando, es que debido a toda esta complejidad adicional, estos tiempos de tránsito, no nada más el marítimo, sino la cadena completa, pues dejó de ser de 45 a 50 días y se ha duplicado. Estamos hablando que en promedio, pues están tomando incluso hasta más de 100 días los contenedores en llegar de origen a destino. ¿Por qué es importante también esto? Porque, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, cómo ha crecido, a qué tasa ha crecido el comercio internacional. El tema es que no es tanto qué tanto ha crecido el tamaño del comercio internacional, sino que prácticamente en esencia tenemos la misma cantidad de contenedores para manejar la misma cantidad de carga, o un poquito más de carga, porque sí ha habido crecimiento, pero lo que tarda ese contenedor en quedar vacío, en quedar liberado y regresar a la flota para volvérselo a entregar a otro usuario, prácticamente se ha duplicado. Y ahí pues simplemente no hay manera, no ha habido manera de producir, digamos, suficientes contenedores nuevos, inyectar suficiente capacidad nueva para reabastecer de equipo para que el comercio se siga moviendo, ¿no? Y eso es por un lado los contenedores. Los contenedores al final del día pues son transportados en las naves y las naves, los buques, también lo que están enfrentando es que llegan a los puertos y se enfrentan con niveles de saturación, con una fila, digamos, bastante importante de 2, 3, incluso 4 semanas en algunos puertos para poder ser atendidos y descargar. Entonces, esos barcos que quedan esperando para poder atracar en los puertos durante 2, 3 semanas, ese es el mismo barco que no alcanza a regresar a origen a tiempo para cubrir su posición nuevamente en la cadena, en la rotación, y entonces empiezan a dar efectos de omisiones, ¿no? De cancelaciones de zarpe, porque simplemente el barco que debería estar en Asia, en Europa, no está ahí porque está todavía anclado esperando ser atendido del otro lado del mundo. Ustedes ven ahí, yo les comparto aquí una nota pública de esta empresa, Splash 247, en donde ellos muestran cómo ha venido evolucionando el tiempo
entre que la carga queda declarada lista en origen, que los shippers, ¿no? Los proveedores en origen dicen, está lista la mercancía, arrancamos, hasta que queda disponible del otro lado del mundo. Prácticamente se ha duplicado y eso es algo que como usuarios es importantísimo que tengan en consideración, porque no está tardando el mismo tiempo la carga en ser disponible del otro lado del mundo. Por otro lado, con todo esto, con todo el tema de congestión de puertos, ausentismo por COVID, falta de operadores, falta de transporte, falta de almacenes, etcétera, etcétera, la confiabilidad de la integridad de los servicios marítimos, la realidad es que se ha visto bastante impactada en estos últimos meses, ¿no? Ustedes ven también aquí una nota de una agencia externa, Sea Intelligence, en donde de hecho ya publican el resultado de enero, y ustedes ven la comparación de los últimos años anteriores, donde hay porcentajes, donde hay niveles altos, digamos, de cumplimiento, de que si se publica que el barco tiene que llegar, yo no sé, en jueves o en viernes, o hacer 14, 16, 18 días de tránsito, pues relativamente se cumplía, relativamente era cierto en aquel momento, ¿no? La realidad es que el punto morado que ustedes ven ahí hasta abajo es ya la indicación de enero de este año, y pues el nivel de integridad, de confiabilidad de los servicios marítimos a nivel global, pues está por ahí del 30%. Entonces, 30% de las ocasiones los servicios marítimos están llegando dentro de rango con lo que tienen publicado. Nuevamente, un componente súper importante para los usuarios que tengan en consideración, porque esto detona nuevamente, debe detonar un cambio en cómo se gestionan los inventarios, en cómo se planean ventas de promoción, cómo se planea cubrir productos de temporada, porque ciertamente la carga difícilmente está llegando de acuerdo a la expectativa original. Ahora bien, dentro de todo esto, esta agencia tercera publica dentro de los rankings, que incluso ahora dentro de los resultados de enero, lo voy a decir de esta manera, los menos peores, los menos disparados, precisamente es Maersk, con un 46%, prácticamente con un 47% de cumplimiento en los itinerarios, y un 42.8, 43% para Hamburg Süd. Yo creo que aquí también es un poquito de qué tanto describe esto el perfil de diferentes navieras para procurar en la medida posible, hasta donde sea posible, apoyar a los clientes, apoyar a los usuarios para respetar, ¿no? O proveer unos itinerarios lo más predecibles posibles, aún dentro de la complejidad natural que estamos viendo en el mercado, ¿no? ¿Qué más está pasando? ¿Qué más hemos visto en el mercado? Los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, ahora que los publica la CEMAR, de hecho, nos dan a ver que el mercado de México el año pasado cerró con un crecimiento de 27% en importaciones y un 19% en exportaciones, para un total de 5.6 millones de TEUs. Esas también son estadísticas públicas, y de las cuales el Pacífico está creciendo a ritmo de 30% en importaciones, el Atlántico en 22% en importaciones, y particularmente nuestro bello puerto de Veracruz, 20% en importaciones, 10% en exportaciones, para un total de 877,000 TEUs, de estos 5.6 que abarca todo el mercado nacional. Suena mucho, efectivamente, ¿no? Suena, oye, 27% en import, 19% en export. Ahora, esto es relativo al año anterior. El año anterior tiene un componente importante en donde se contrajo, donde se frenó el comercio internacional. Entonces, realmente lo interesante es tener, digamos, mantener ese pensamiento en la cabeza para no distorsionar o no irnos con la finta de que creció exageradamente el mercado nacional, ¿no? La base,
contra el año anterior, pues está sesgada, digamos, ¿no? En gran medida por el impacto de la pandemia. Vemos todavía muchísima congestión en los puertos americanos, particularmente en los de la costa oeste, en Los Ángeles, en Long Beach. Ahí estamos viendo todavía incluso tiempos de espera de hasta 3 o 4 semanas, que los barcos llegan y no pueden empezar a realizar operaciones porque están esperando una posición de atraque para operar. Algunas navieras, algunos clientes han tenido o han recurrido a estrategias para empezar a desviar volúmenes de la costa oeste de Estados Unidos a la costa este. Sin embargo, irónicamente, ya en días pasados se empezó a dar el fenómeno de que puertos, por ejemplo, como Charleston, en la costa este, también ya empieza a tener algún tipo de congestión importante por allá. Y yo creo que esto evidencia mucho lo que les compartí hace unos instantes, que no todo depende de que el barco llegue, no todo depende de que haya buques o haya contenedores, sino de la infraestructura, la capacidad que hay en tierra para poder procesar todo lo que está llegando o todo lo que tiene que salir, Impo y Expo, del país. Nuevamente, ¿no? Que haya suficientes operadores, que haya suficientes camiones, chasis, plataformas, almacenes, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo por allá. Y detonado de eso, vemos algunos clientes, algunos usuarios desviando algunas cargas naturales de Estados Unidos a través de Puerto Mexicano para solventar, para darle la vuelta, ¿no? Para tratar de evitar un poquito este tema de congestión en Estados Unidos. ¿Qué esperamos en cuestión de hacia adelante en cuanto a espacio, capacidad de las navieras y de los equipos, los contenedores? Vemos que va a continuar bastante lleno, bastante apretado. Continuamos ante un mercado con un nivel de demanda bastante importante, bastante fuerte, nutrido también de mucho consumo, y que el sector servicios se va recuperando, pero todavía no a niveles prepandemia. Yo recomendaría que el nombre del juego hacia los próximos meses, hacia el resto del año, creo que no va tanto por el lado del equipo, de los contenedores, de la disponibilidad de contenedores, sino por tener acceso a espacio en los buques. Creo que más bien ahí es donde está el cuello de botella. Creo que ahí es donde yo invitaría a los usuarios, a los importadores, exportadores, a crear sus estrategias correctas para asegurar tener suficiente espacio para atender sus necesidades de transporte. Del lado de Asia, también esperamos que el mercado continúe bastante fuerte, con mucho dinamismo. Incluso a principios de año salieron también reportes de niveles históricos de carga en puertos asiáticos, en Shanghai particularmente. A pesar de la crisis o la falta de semiconductores, de la estrategia que están desplegando de aquel lado en términos de controlar el abastecimiento de energía, etcétera, etcétera, de dosificar la operación, las plantas manufactureras, pero con todo y eso vemos todavía un panorama de demanda bastante fuerte saliendo de Asia. Un poquito del reto aquí es que con todo esto esperamos seguir enfrentándonos con tiempos importantes de espera, y particularmente en los puertos de Yantian, Shanghai y Ningbo, y bueno, también atentos a cualquier posible impacto que pueda volver a tener el COVID, ¿no? Finalmente, del lado de Europa, principalmente clima, afectaciones de clima, y en algunos puertos congestión por altos niveles de utilización de las terminales. Digamos que a grandes rasgos es tal vez un panorama global de cómo miramos hacia adelante la infraestructura portuaria, los principales troncales comerciales en términos de flete contenerizado. Las tendencias hacia adelante, y creo que aquí es tal vez la carnita de la plática el día de hoy. ¿Qué está siendo diferente ahora para efectos de contratar flete marítimo? Yo lo que les puedo compartir es que se está dando un fenómeno en donde
hay de todo, pero una buena porción de las navieras están empujando por contratos multianuales. Es decir, están en una posición en donde se quiere o se tiene el interés de emprender proyectos a largo plazo con los clientes, ¿no? Que así lo deseen, pero están premiando, están dando prioridad a este tipo de contratos para garantizar la estabilidad, digamos, del mercado marítimo para los próximos años, para reducir un poquito la volatilidad que habíamos visto en periodos anteriores. Los clientes que están queriendo negociar contratos a corto plazo, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, yo lo veo muy difícil, yo lo veo bastante complicado y prácticamente el general, el grueso de las actividades en este momento se están tratando de ir a contratos a periodos de largo plazo. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes que estamos viendo ahora y que naturalmente pues sí cambian, sí modifican la manera de trabajar, sobre todo de los usuarios que estaban acostumbrados tal vez a jugar en mercado y contratar su flete marítimo tal vez mes con mes, ¿no? Yo creo que este es de los primeros cambios que se van a enfrentar. Por otro lado, creo que el beneficio de esto es que nuevamente puedes garantizar el espacio que requieres a largo plazo, con un costo de flete pues prácticamente ya conocido, con el cual te permite planear y te permite hacer los presupuestos correspondientes para el manejo de tu cadena de suministro, ¿no? Otro fenómeno que se está dando en este sentido es que los contratos están dejando de ser solamente abarcando el producto marítimo y ahora progresivamente involucrando otra cantidad de servicios. Servicios terrestres, servicios de consolidación, LSL, servicios incluso de aéreos, de almacenes, de manejo de cadena de suministro, supply chain management, y todo esto de la mano como resultado de que hay un buen set de navieras que precisamente se están, digamos, reinventando, se están transformando y pues han estado inmersos en este viaje ya durante 3, 4 años de dejar de ser solamente un operador marítimo y convertirse en un operador logístico. Nosotros mismos, ¿no? El día de hoy se tiene una apertura para ofrecer una solución logística muchísimo más amplia, más allá de solamente el marítimo, y poder dar el servicio, crear soluciones, digamos, de inicio a fin, ¿no? End-to-end, a los clientes para manejar las cadenas de suministro. Y como nosotros, pues ahí está también CMA, ahí está también MSC, diferentes jugadores transformándose de una manera diferente, ¿no? Incluso también le hemos visto, se está dando el fenómeno de que operadores portuarios, creo que el que me viene a la mente es DP World, es un operador portuario árabe. Ellos están incursionando como operadores portuarios, más bien están incursionando a la parte de navieras, a la parte de logística, para empezar también a ofrecer servicios de inicio a fin a los diferentes usuarios. Entonces, yo creo que este es de los primeros cambios que hay que estar atentos, que hay que ubicar cuáles son esas nuevas sinergias que se pueden generar, que se pueden crear con estos jugadores, más allá de, pues, simplemente, digamos, el Rotterdam Veracruz o el Veracruz Santos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez es una perspectiva muchísimo más amplia de la cadena de suministro. Creo que otra tendencia muy importante en esto es el tema de digitalización. Y prácticamente para los clientes, los usuarios que no estén contratando con la naviera en este esquema multianual, prácticamente la oferta que está quedando disponible es precisamente digital. Como cuando compramos un boleto de avión, entramos a la página y pues ahí hacemos todo.
Hacia allá se está moviendo el mercado marítimo también. Creo que un parteaguas, creo que un revolucionador de esto fue precisamente la pandemia, en el sentido de que aceleró este viaje, esta trayectoria, pues fácilmente de 4 o 5 años, en colocar el uso de canales digitales de e-commerce muchísimo más enfrente de los usuarios de lo que a lo mejor nos hubiera tomado en un ritmo regular anteriormente, ¿no? Nuevamente, esto es muy importante, es un gran cambio también en cómo se contrata el flete marítimo. El esquema anterior de que pues tal vez hablaba con Jorge para pedir cotizaciones y checar los itinerarios y demás, todo eso está caminando de manera muy acelerada a canales digitales. Tiene la ventaja, por supuesto, de que también tú tienes acceso a los niveles tarifarios, como igual como cuando compras el boleto de avión y sabes desde el momento que tú estás haciendo las reservaciones, cuánto te va a costar al final del día, ¿no? Cuánto es lo que tienes que presupuestar para ese tipo de movimientos. Entonces, digamos que tiene también esa bondad. Más allá de la contratación del flete marítimo, creo que también otra tendencia dentro de digitalización es precisamente toda la parte que viene junto con el comercio exterior en cuestiones de documentación. El día de hoy documentar, ¿no? O sea, la documentación involucrada en comercio exterior, pues es una cantidad bastante importante de documentos, tiempos, esfuerzo, y todo eso viene con mucho ímpetu a digitalizarse hacia adelante para lograr una etapa en donde efectivamente podamos manejar la cadena de suministro prácticamente en tiempo real, en donde si tú eres embarcador o eres consignatario o eres un trader en medio, prácticamente tengas acceso a la misma información al mismo tiempo que el resto de los jugadores en la cadena de suministro, incluyendo navieras, transportistas, autoridades, bancos, incluso si hay cartas de crédito involucrados, etcétera, etcétera. Todo esto viene avanzando de manera importante con toda la tecnología de blockchain, y cada vez son más jugadores, más países en donde esto está siendo, digamos, una realidad. Eh, También creo que es de las cosas que hay que tener en mente. El tercer punto es el efecto de la cadena de suministro per se. Eh, Desafortunadamente hemos visto en las últimas 2 semanas todo lo que está aconteciendo en Europa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Es difícil predecir en este momento cuál va a terminar siendo el impacto en el mundo, el impacto global de las ramificaciones de lo que está aconteciendo. Sin embargo, debemos estar preparados a que nuestras cadenas de suministro tengamos visibilidad de ellas, que puedan ser predecibles y que puedan ser flexibles. Es muy probable que el impacto que tenga esta guerra en estos acontecimientos en Rusia y Ucrania reconfiguren la oferta de commodities, de minerales, que al final del día son productos que se ocupan, intervienen en el resto de la cadena productiva hacia adelante y que vayan a tener un impacto de alguna u otra manera en proveedores tier 1, en proveedores tier 2, 3, y que de alguna manera impacten a los consumidores a nivel global. Es un momento para reconsiderar cómo se gestiona la cadena de suministro, cómo se planea, cómo se prepara, cómo tenemos canales múltiples, resilientes, en donde a lo mejor si no es por un camino marítimo, entonces es aéreo o es consolidado o son soluciones combinadas, ¿no? Entre los diferentes modos de transporte. Que van a detonar también una estrategia nueva y diferente en cómo se deben de manejar los inventarios. Siempre para, pues, como hemos escuchado, ¿no? El producto más caro es el que no está disponible para el cliente, ¿no?
la estrategia, ¿no? De cómo manejar nuestros inventarios tal vez just in time, justo a tiempo. En algunos casos haga sentido, en algunos casos a lo mejor ya no y se tenga que recurrir a tal vez algunos buffers, algunos inventarios adicionales para mitigar, ¿no? Una posibilidad de ventas perdidas. Esto es importantísimo. La cadena de suministro, las tres principales misiones de la cadena de suministro es darnos la visibilidad de dónde está nuestro producto, que sea predecible, saber, ¿no? En qué momento voy a lograr acceso a la mercancía y que sea flexible, que si yo no puedo salir del puerto de Shanghai porque está afectado por COVID, o no puedo llegar al puerto de Rotterdam porque está congestionado o mal clima, hay que encontrar diferentes mecanismos, diferentes rutas para que al final del día se puedan mantener los compromisos con los diferentes clientes pues del otro lado del mundo. Creo que una cuarta tendencia es nuevamente, ¿no? Regionalización o el nearshoring. Es, pues, qué tanto durante los 90s, los principios de los 2000, se dio muchísimo el fenómeno de enviar las plantas productivas a Asia. ¿Qué tanto eso sigue haciendo sentido? Y entonces se tiene que evaluar una estrategia diferente para traer la producción de manera más cercana a los centros de consumo. Regionalización puede ser traer la producción o desplegar producción, digamos, a nivel Latinoamérica o a nivel nacional. Y nearshoring es, bueno, efectivamente la planta estaba anteriormente, yo no sé, en Nuevo León y se fue a Brasil y tiene que regresar nuevamente, ¿no? Cerca del mercado de consumo, ¿no? Finalmente, el tema, otra tendencia que estamos viendo de este lado es muchas empresas se han dado cuenta del valor o del impacto que tiene la cadena de suministro en su negocio. Y cada vez el protagonismo del tema de logística en las empresas ha subido de nivel, ha subido de tono. Nuevamente, en medida que, pues, si no están llegando los insumos o no estamos llegando a los mercados de exportación, se pierden ventas, se pierde reputación, se pierde ingreso, trae costos, por supuesto, y eso está llegando más y más y más a las mesas de los ejecutivos. Y eso ha detonado de alguna manera que la industria en general, ¿no? Digamos, la industria, el segmento de comercio exterior, de logística nacional, se esté dando un fenómeno interesante en cuanto a una necesidad, a un boom, a una demanda de profesionales en logística, de profesionalizar, de ponerle un poquito más de ciencia, de un poquito de más manejo a todos estos temas de planeación, de diseño, de control de costos de la logística. Y todo esto en función de que la logística puede ser efectivamente una oportunidad de crear una ventaja competitiva, una ventaja estratégica sobre el resto de las opciones en el mercado, ¿no? Sobre tus competidores. A lo mejor efectivamente incurres en más esfuerzo en otra estrategia de proveeduría, en otra estrategia de almacenes y distribución, pero garantizas que los productos estén disponibles, accesibles al mercado, a los consumidores. Y realmente esas son las empresas que van a poder tener éxito hacia adelante. Yo creo que con esto concluyo mi mensaje el día de hoy. Quiero simplemente comentar una última tendencia que se está dando y es todo alrededor de green shipping. Todo el tema de conciencia del impacto del impacto que tiene la logística en el medio ambiente. Hay una tendencia bastante importante en cómo descarbonizar, digamos, la industria del transporte. Ya hace algunos años se había estimado que si la industria marítima fuera un país, estaría en el top 10 de los países más contaminantes a nivel mundial. Entonces hay una gran responsabilidad en todos los que estamos involucrados en la logística de crear conciencia y tomar acciones, hacer los ajustes necesarios
para que el impacto de la huella de carbono en las actividades de logística que realizamos progresivamente sea menor de manera muy acelerada. Estos esfuerzos implican costos, efectivamente, pero yo creo que esta es una conversación no de cuánto nos va a costar, sino que tenemos que hacer sí o sí para que efectivamente podamos tener un mundo habitable, sustentable a largo plazo. La nueva generación de los buques, las nuevas generaciones de buques que se están mandando a ordenar, a pedir a los astilleros en Asia para entrega el próximo año, a partir del próximo año y en adelante, ya vienen diseñados para poder operar con combustibles que mitiguen el impacto de huella de carbono en el medio ambiente. Y con eso, pues las partículas de azufre y demás. Entonces, creo que sí quisiera también hacer una invitación para generar conciencia de la importancia de que si esto no es un tema de conversación todavía en el diseño de la cadena de suministro, que empieza a detonarse ese ajuste, esos cambios, literal, para asegurarnos de que podamos tener un mundo sustentable hacia el futuro. Prácticamente con eso termino y pues José Luis, de regreso contigo para tal vez atender algunas preguntas que tengamos por acá. Muchísimas gracias por la presentación y por el recorrido que nos has compartido en torno al origen de toda esa problemática que vivimos, y permíteme llamarla así porque para importador y exportador representa eso, ciertos problemas, problemas que al final del día deben tener una solución. Lo platicábamos inicialmente, todo depende de la planeación, y lo que has comentado sobre las recomendaciones se estriba básicamente en eso: una eficiente gestión de la cadena de suministro, un desarrollo efectivo de planeación de inventarios, la generación de las órdenes de compra. Además, debe venir de cierta manera con mayor planificación que antes. Jorge, quisiera compartirte por aquí preguntas, e igual tanto de un servidor como de nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos aquí la pregunta de Alejandro Montero, y dice que si hay beneficios especiales para agentes de carga, esto me imagino referido a la contratación de fletes con ustedes como generadores de carga para las navieras, para que estos beneficios se transfieran directamente a importadores y exportadores. Sí, de acuerdo. Yo creo que sí, Alejandro. Yo creo que precisamente este tema digital permite muchísima velocidad información en tiempo real para poder usar esta información y gestionar precisamente el tema de la logística con los usuarios. Vienen diferentes navieras, han estado trabajando, desarrollando modelos online para ofrecer a los usuarios que puedan comprar tiempo libre, hacer cambios de destino, detener la mercancía en tránsito por alguna necesidad en particular, el acceso a rutas, documentación también en línea, que eso reduce muchísimo el esfuerzo que todos conocemos que está involucrado en ese aspecto. Yo creo que sí, Alejandro, hay bastantes bondades en todo este impulso de digitalizar las actividades. Muchísimas gracias por tu respuesta. Quiero permitirme compartir contigo algunos planteamientos que durante el registro nos hicieron algunos de nuestros participantes en torno a ciertas situaciones que han vivido con líneas navieras, y bueno, que desde tu punto de vista como naviero nos compartas de qué manera pueden hacer frente a ello y prepararse para evitar alguna situación crítica en tema de costo y tiempos. Bueno, número uno, nos comentan el tema de garantías y demoras. ¿Qué tan factible es la posibilidad de negociar cartas garantías con las navieras para el caso de la importación, y asimismo ampliar los días libres de demora que normalmente se tiene de 7 días? De acuerdo. Existe el mecanismo y en general yo diría que en todas las navieras
existe el mecanismo o la oportunidad de gestionar las cartas garantía. Naturalmente, yo creo que donde es más cómodo, donde es más seguro, tal vez es la palabra, donde es más seguro es con aquellos clientes recurrentes con quienes se logra desarrollar una relación constante, inclusive para desplegar cartas garantía 3 meses, 6 meses, incluso yo he visto que las cartas garantía incluso a 1 año, ¿no? Yo creo que el mecanismo ahí está. E incluso en el caso donde no se logre concretar el beneficio de la carta garantía y se requiere el depósito, internamente les puedo compartir que nosotros andamos en 2 días promedio en la devolución de los depósitos de garantía. Entonces creo que hay mecanismos, existen los mecanismos e incluso si no es la carta, hay bastante oportunidad de que eso sea un proceso ágil. Justamente ese es el siguiente comentario en torno a los tiempos de devolución. Nos comentan los participantes, bueno, encontré ese comentario en varias de los registros, que generalmente están tardando un periodo desde 3 hasta 6 meses. Entonces, digo, bueno, eso es una buena noticia que con Maersk se tengan esos 2 días. Sin embargo, ¿sabes si hay alguna manera en la que se pueda agilizar esto, independientemente de los procesos que cada naviera tenga, o si a través de Amanac se ha generado alguna solicitud para que eso sea más ágil? Creo que mi mejor recomendación, José Luis, auditorio, es, como son temas muy específicos, muy particulares con cada naviera, sí sería verlo con su representante local de cada naviera. Amanac nos llega, por supuesto, a ayudar a canalizar algunas solicitudes, algunas peticiones. Si tienen el contacto a través de Amanac, por supuesto, háganlo llegar. De otro modo, directamente, mi recomendación es que directamente con cada línea naviera. Al final del día son procesos distintos y únicos para cada una de estas. Muchas gracias por la precisión. Ahora, Jorge, en torno a los cambios en tarifas, bueno, nos comentaste que muy seguramente va a seguir el incremento derivado de que todavía no hay suficiente demanda, bueno, no hay suficiente oferta tanto de contenedores como de rutas para la demanda que se está generando. ¿Hay alguna certeza sobre qué tanto incremento se generarán, por ejemplo, en tarifas de Asia a México, Pacífico y de Europa hacia Atlántico? Yo creo, nuestra lectura es, yo lo que les puedo compartir desde acá es prácticamente la temporada de contratos ya está concluyendo y con eso el panorama que se tiene respecto a capacidad, por lo menos para el resto del año, es prácticamente ya está la mayor parte vendida. Entonces, lo que va a quedar disponible, como mencionaba hace rato, o sea, uno de los grandes cambios es precisamente entrar ahora a contratos multianuales, precisamente para asegurar tu espacio a una tarifa ya conocida. Y lo demás, el otro cachito, pues estará jugando prácticamente el mercado, digamos, digital, ¿no? En donde pues los clientes podrán entrar y reservar con la visibilidad de cuál es el costo, cuál es la tarifa disponible en ese momento. Es muy difícil predecir, José Luis, y nuevamente con todo lo que está sucediendo en Rusia, Ucrania y lo que pueda detonarse desde ahí, es muy difícil predecir si los fletes van a subir, van a bajar, se van a mantener. Del lado de la oferta, tal vez un dato duro que sí tenemos y sí hay acceso es a la cantidad de barcos nuevos que estarán saliendo de astilleros y que será capacidad adicional que podría ser inyectada al mercado. La realidad es que esa nueva ola de capacidad adicional solamente se espera de manera considerable hasta el año que viene. Los buques en mayor medida se ordenaron apenas el año pasado y las naves prácticamente toman pues, de mínimo 1 año en ser construidas. Entonces, no esperamos del lado de la capacidad ver un incremento en barcos,
que permita tal vez algún tipo de desplazamiento del nivel tarifario. Y ahora bien, la complejidad en tierra no se va a ir. Entonces, podemos inyectar 5, 10, 20, 50 barcos adicionales, pero van a llegar a toparse con puertos saturados en donde la carga va a permanecer ahí. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos que hay que tener en el radar y nuevamente, ¿no? Hacer las planeaciones, tener la visibilidad, tener la predictibilidad de la cadena de suministro. Gracias, Jorge, por el comentario. Ahora, referente a este incremento de las tarifas, bueno, comentaste el impacto que está teniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Hay ya alguna notificación que les hayan generado en torno a incrementos en recargos de combustible o algún impacto adicional a riesgos de guerra? No de momento, creo que lo que han publicado varias navieras es el cese de aceptación de carga hacia y desde Rusia y Ucrania. Creo que eso es primordialmente lo que se ha detonado. Hay servicios puntuales que salen de Latinoamérica, del sur de Latinoamérica, precisamente a Rusia y a Ucrania, a esa zona, con mucho producto agroindustrial, agrícola. Eso puede reconfigurar, puede tener ramificaciones para países como Costa Rica, como Guatemala, nosotros, México, Sudáfrica, Marruecos, que también son jugadores importantes en el mercado agrícola, en que se reconfigure, ¿no? Desde dónde se reabastecen los diferentes mercados, pero más allá de eso, nada en este momento. Nada en cuestión de recargos. Yo creo que lo que sí estamos viendo es, por supuesto, un incremento bastante importante y acelerado en el costo del combustible, en lo que conocemos como el bunker, el combustible de los barcos, en donde incluso, pues, ya en estos días recientes, el precio por tonelada métrica cúbica ha rebasado los $100. Así es que también es uno de los temas que hay que estar monitoreando muy de cerca porque sí está habiendo presión por temas de costo en ese combustible. Bueno, ahora una pregunta adicional en torno a la facilidad para generar booking. Comentabas tú que actualmente las navieras están trabajando en implementaciones tecnológicas. Bueno, vemos incluso en la pantalla que nos estás presentando que ya hay soluciones desde las aplicaciones en teléfono que van a facilitar estos accesos a los servicios de ustedes. En torno a esta facilidad tecnológica, ¿tienes alguna recomendación que compartir con nuestra audiencia para poder aprovecharla en generar bookings o generar algún servicio especial con ustedes? Sí, yo creo que este tema digital llegó para quedarse. Yo les puedo compartir que Maersk.com está dentro de los 10 sitios de mayor nivel de transacciones a nivel global en negocios B2B. Y me imagino que, bueno, no imagino, yo sé también por publicaciones públicas abiertas que hay de otras navieras, ese fenómeno se está dando con otros competidores. Nosotros en particular estamos organizando diferentes sesiones webinar con los usuarios para presentar, para familiarizarlos, para explicar cómo funcionan las herramientas tecnológicas y que al final del día nos permite, o sea, creo que el gran beneficio para los usuarios es que permite democratizar la logística. Es decir, que progresivamente no dependan de hablarle a José Luis, hablarle a Jorge para checar el estatus del booking, de la llegada del barco, que si se cargó o no. Toda esa información está avanzando de manera muy rápida para que el acceso a toda esta información sea efectivamente empoderada hacia los clientes, hacia los usuarios. Por último, otra pregunta muy relacionada al tema tecnológico. ¿Cómo ha implementado Maersk esta innovación tecnológica denominada blockchain para la gestión de la cadena de suministro y sobre todo de los servicios que prestan importador y exportador? Sí, pues prácticamente llevamos, me parece ya son 4 años en una asociación con IBM, en donde se ha lanzado un producto, el producto de TradeLens, que es prácticamente una plataforma basada en la tecnología de blockchain, en donde están interviniendo, donde están participando otras navieras,
autoridades gubernamentales, operadores portuarios, clientes. Vaya, hay diferentes recursos que están funcionando de esa manera. Por supuesto que si están más interesados en conocer de eso, con toda, me pongo a su disposición para poder compartir más de eso. TradeLens es una asociación de Maersk e IBM, pero en una división tercera, digamos, separada, siempre para respetar, por supuesto, la confidencialidad, la neutralidad de la información que se tiene de otras navieras, ¿no? Hay competidores como CMA, como Hapag. De hecho, la gran mayoría de las otras navieras ya están a bordo de TradeLens. Así es que creo que es una de las grandes transformaciones tecnológicas que vienen al mercado de transporte contenerizado. Es una tendencia y tendremos que irnos poco a poco adaptando a su uso. Muy bien, mi querido Jorge, pues te agradecemos muchísimo esta participación, el que también nos hayas compartido respuesta a algunas inquietudes de nuestra audiencia. Y antes de finalizar, quisiera ceder el uso del micrófono de la voz a nuestro director general, el licenciado Fernando Ruiz Huarte, quien también nos acompaña esta mañana, para que nos dé unas palabras de cierre. Hola. Hola. Fernando, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Primero, felicitarlos por este evento. Me parece que ha sido muy claro la problemática y agradezco mucho su participación y espero que haya sido de utilidad para todos. Muchísimas felicidades. Participantes, mi querido Jorge, panelista, equipo de Maersk, que también agradecemos todo el apoyo y el soporte que generaron para ponerte en contacto con nosotros, al igual la valiosa ayuda que nos ha generado Amacarga para desarrollar esta sinergia. Estamos muy agradecidos de poder tener esa intervención, de que nos hayan acompañado esta mañana y bueno, recordándole que desde COMCE Nacional quedamos a su entera disposición, sobre todo ante cualquier inquietud que tengan relacionada a temas de transportación internacional marítima de carga contenerizada. Les invitamos a que nos la compartan a través de los distintos medios de contacto, redes sociales, y que de esa manera podamos acercar especialistas, como es el caso de Amanac, como es el caso de Maersk, y particularmente Jorge, para que nos ayuden a resolver estos cuestionamientos. La intención de esto es que podamos tener una comunicación plena entre todos y que evitemos riesgos de costos extra, tiempos muertos dentro de las operaciones. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, por la participación. Les deseo un excelente día y que sea muy productivo. Muchas gracias. Feliz día a todos. Cuídense mucho.